Ya. Ya está, hermano. Gracias por decirme. Ya. Listo. Ok, tengamos en cuenta eso entonces. Ahora, la palabra Biblia proviene del término griego biblos. Ok. Y fíjese aquí el significado de la palabra Biblia. Viene del término griego biblos, que significa libros. ¿Ok? Biblia, hermano, significa libros. Y estos libros contienen la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es un conjunto de libros, pero no de cualquier libro, sino de libros santos inspirados por Dios. ¿Ok? Eso es la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros santos inspirados por Dios. ¿Ok? En total tenemos 66 libros en toda la Biblia. También tener en cuenta eso. Ahora sí, vamos al punto. La Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. También tener en cuenta eso. Toda la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nosotros, hermano Luis, como estudiantes de la Biblia, vamos a comenzar a estudiar el Antiguo Testamento primero. ¿Ok? Vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Así que vamos a comenzar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? Ok, todo claro entonces. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el Antiguo Testamento. Y aquí sí, en su separata, para que pueda escribir, pueda llenar. A ver, un segundo. Azul, azul, por favor. ¿Y mi lapicerito? ¿No? ¿Cómo ya? Ya, bueno. Ya. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar estudiando el Antiguo Testamento. Vamos con la primera hoja. Antiguo Testamento. División de los libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? El Antiguo Testamento se divide en tres secciones. Todos los libros del Antiguo Testamento se dividen en tres secciones. La primera sección son los libros históricos. En total hay 17 libros históricos. ¿Por qué se les llama libros históricos? Porque estos 17 libros lo que narra son historias. Historias del pueblo de Israel, de cómo Dios se revela, historia de la creación, historia de los milagros de Dios, etc. ¿Okay? En estos 17 libros históricos se narran historias. La segunda sección son los libros poéticos. Los libros poéticos son 5 libros, nada más. 5 libros que hablan de poesía, porque Dios también se expresa por medio del arte. Dios se expresa por medio de la poesía, los cánticos, todas esas cosas Dios se expresa. Entonces, en estos 5 libros poéticos, Dios también se revela. Luego, la tercera sección son los libros proféticos. También 17 libros proféticos, donde Dios habla por medio de los profetas. Ahí se anuncia lo que va a venir en el futuro. Se anuncia que Dios quiere corregir, quiere castigar al pueblo de Israel, a la humanidad, etc. ¿Ok? Entonces, tenga en cuenta eso. El Antiguo Testamento se divide... ¿Sí, hermano? Dígame. Pastor, disculpe que lo corte. Acá yo apunté, creo que lo saqué de mi Biblia o creo que del internet. Acá en el Antiguo Testamento hay unos libros que se dicen llamar libros de la ley o Pentateuco. Ya. Está bien, ahorita vamos a llegar a eso. A ver, ¿Ya? ya. Ok, ahorita llegamos a eso. Entonces, en general, la Biblia se divide en tres partes: libros históricos, poéticos y proféticos. Vamos a ir llenando entonces. Aquí tenemos una imagen que tenemos que llenar. Vamos a escribir ahí con su lapicero, por favor escriba, para que de esa forma también se pueda memorizar.
Claro. Ok, muy bien. Vamos a escribir entonces los libros del Antiguo Testamento. A ver. Los libros históricos. Yo voy a ir apuntando aquí. Y yo lo transcribo. Ajá, yo voy a ir apuntando aquí en el Word. Usted va copiándolo. A ver, déjame ver primero. ¿Dónde está mi hoja? Bien, vamos aquí. Primer libro histórico. Génesis. Segundo libro histórico. Éxodo. Ahí. Éxodo. Después sigue Levítico. Y está en el orden como está en su Biblia. Viene en este orden como está en su Biblia también. Levítico, de ahí sigue Números. De ahí sigue Deuteronomio. Deuteronomio. De ahí sigue Josué. Número 6 es Josué. Número 7 es Jueces. Número 7 Jueces. Número 8 Ruth. 8 Ruth. Número 9 Primera de Samuel. Número 10 Segunda de Samuel. Número 11 Primera de Reyes. Número 12 Segunda de Reyes. Número 13 Primera de Crónicas. Número 14 Segunda de Crónicas. Número 15 Esdras. Número 16 Nehemías. Número 16 Nehemías. Y número 17 Esther. ¿Okay? Son 17 libros históricos. 17 libros que narran la historia de Israel. Escríbalo ahí. Sí, ya lo tengo. Ok, listo. Muy bien. Usted me preguntaba acerca del Pentateuco, ¿no? Estos 5 primeros libros que ahora voy a poner en rojo, fíjese ahí, está en rojo. A estos 5 primeros libros de la Biblia se le conoce como libros de la ley. ¿Por qué razón? Porque en estos 5 libros se establece la ley que Dios le revela a Moisés, sobre todo en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En estos 4 se revela la ley que Dios le da a Moisés, los 10 mandamientos, ¿no? Por eso se lo conoce como libros de la ley, a estos 5 primeros libros. Ahora, ¿por qué se llama también Pentateuco? A ver, vamos a escribir aquí su significado de Pentateuco. Voy a poner aquí. Pentateuco. Pentateuco es una palabra que está compuesto de 2 palabras en realidad. ¿Okay? Penta significa 5, así como está en pantalla. Penta significa 5. Y teujos o teuco significa estuche. Estuche. ¿Okay? Estuche, exacto. ¿Por qué? En la antigüedad, cada libro, en la antigüedad los libros eran rollos de papiro. Y esos rollos se metían en estuches. ¿Okay? Y ahí nace Pentateuco. Pentateuco significa estuche de 5 libros. O sencillamente 5 libros. ¿Okay? Eso significa Pentateuco. Estuche de 5 libros o simplemente los 5 libros. Eso significa Pentateuco. Los 5 libros, ¿a qué se refiere entonces? Se refiere a 5 libros de la ley. Eso es el Pentateuco. Ya. Okay, bueno, tenga en cuenta eso entonces. 5 libros de la ley. El Pentateuco.
Mamá, mira lo que ganó la lista. No, la 9 no. Ajá. Muy bien, continuamos. Listo. Esa es entonces la primera sección del Antiguo Testamento, libros históricos. Se narra la historia de la creación, la historia del pueblo de Israel, de cómo Dios le entrega la ley, cómo conquistan la tierra de Canaán, cómo comienza el gobierno del pueblo de Israel, la división, etc. Que más adelante vamos a profundizar un poco más. Luego viene la segunda sección del Antiguo Testamento, que son solo 5 libros, los libros poéticos. A ver, apunte ahí en sus separatas. Los 5 libros poéticos son, a ver, son Job, número 1 Job, número 2 Salmos, Proverbios. número 3 Proverbios, número 4 Eclesiastés y número 5 Cantares. Cantar de los cantares, ¿no? Ajá, Cantares, exacto. Esa es la segunda sección del Antiguo Testamento. 5 libros poéticos. Cantar de los cantares, ¿no? Cantares. Cantares. Libros de poéticos y de sabiduría, ¿no? Ajá, exacto. Libros poéticos y de sabiduría. Sapienciales también se le llama. Estos libros poéticos, inicialmente, en la antigüedad, se leían o se recitaban entonándolas con un arpa. Por esa razón se llama poético, porque fue escrito en ese estilo, para recitarlo poéticamente. El libro de Job, Salmos, Proverbios, se recitaba con arpa en medio del público, poéticamente, cantándola. ¿Okay? Por eso son libros poéticos. Libros artísticos. También contienen sabiduría, por ejemplo, Proverbios y Eclesiastés contiene filosofía incluso. Filosofía que se relaciona a la filosofía griega, donde se busca el sentido de la vida, la razón de la vida. Y en Eclesiastés, el autor de Eclesiastés concluye diciendo que el sentido de la vida se encuentra obedeciendo a Dios. Después de filosofar, después de preguntarse cuál es la razón de la vida, de la existencia, él concluye diciendo que la razón de la vida es obedeciendo a Dios. El fin de todo discurso es obedecer a Dios. ¿Okay? Entonces son 5 libros poéticos y también conocidos como de sabiduría. Esa es la segunda sección de la Biblia. Ahora vamos a la tercera sección. ¿Ok? ¿O hay alguna pregunta quizás? Ok, todo claro. Bien, vamos a la segunda sección. Libros proféticos. Vamos a libros proféticos. En libros proféticos tenemos en primer lugar a Isaías. Ponemos ahí Isaías. Número 2 tenemos a Jeremías. Así en el orden como está en el índice de su Biblia, así también está aquí. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Después de Lamentaciones tenemos a Ezequiel. Número 4, Ezequiel. Número 4, Ezequiel. Número 5 tenemos a Daniel. Número 6 tenemos a Oseas. Oseas. Número 7 tenemos a Joel. Número 8 tenemos a Amós. Número 9 tenemos a Abdías.
Número 10 tenemos Jonás. 11 tenemos a Miqueas. 12 tenemos a Nahum. 12 tenemos a Nahum. 13 tenemos a Habacuc, el profeta Habacuc. 14 tenemos a Sofonías. 15 tenemos a Ageo. 16 tenemos a Zacarías. Por último tenemos a Malaquías. Okay, tenemos entonces ahí 17 libros proféticos. ¿Por qué se les llama proféticos? Porque en estos 17 libros se encierran profecías. Son personajes, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, son personajes que profetizan al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Lo amonestan de su pecado, lo amonestan de la idolatría, les advierten, pero también anuncian acerca de la venida de Jesucristo, acerca de la primera venida de Jesucristo, el nacimiento de Jesús, el lugar donde va a nacer, cómo va a morir, y todo eso también profetizan en estos 17 libros proféticos en el Antiguo Testamento. Okay, entonces, el Antiguo Testamento se divide en estas tres secciones: históricos, poéticos y proféticos. Y dentro de los históricos tenemos al Pentateuco, ¿no? Los 5 libros. Para los judíos es muy importante el Pentateuco. Por eso ellos lo consideran muchísimo. Por eso cuando uno busca en internet aparece primera sección Pentateuco. ¿Okay? Entonces tenemos estas tres partes: histórico, poético. Sí, hermano. Pastor, una consulta. Acá yo lo tenía anotado, acá en los que son profetas hay mayores y menores. Claro, también vamos a llegar a eso. Okay. Vamos a llegar a eso. Ahorita vemos la división general, las tres divisiones generales. Okay. Históricos, poéticos y proféticos. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a ver, para ir comprendiendo mejor el Antiguo Testamento, vamos a ver en la segunda hoja 11 libros del Antiguo Testamento que contienen más del 95% de la narración del Antiguo Testamento. O sea, si leemos estos 11 libros, vamos a comprender mucho mejor todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? En estos 11 libros. Vamos a ir viendo de la siguiente manera. Número 1 tenemos a Génesis, libro de Génesis. El libro de Génesis comienza desde la creación hasta la muerte de José en Egipto. ¿Ok? Tener en cuenta eso. La creación del mundo, Dios crea el mundo y luego escoge al pueblo de Israel, y del pueblo de Israel nace este jovencito llamado José. José, el hijo de Jacob, es traicionado por sus hermanos, lo venden a Egipto y José llega a Egipto. Y en Egipto se convierte en gobernador y toda su familia, todo el pueblo de Israel, baja también a Egipto junto con José. Eso nos narra el libro de Génesis. Desde la creación, cómo escoge al pueblo de Israel, y con José que baja a Egipto con toda su familia. El segundo libro es el Éxodo. El Éxodo comienza desde el nacimiento de Moisés, porque hay que recordar, en Éxodo, el pueblo de Israel aparece como un pueblo esclavizado por Egipto. El pueblo de Israel es esclavizado por Faraón. Entonces nace Moisés, y Moisés es quien libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo conduce hasta el establecimiento del tabernáculo. Tabernáculo es una tienda o una carpa donde se adoraba a Dios. El establecimiento del tabernáculo en el monte Sinaí.
en el desierto. ¿Ok? Entonces el Éxodo nos narra desde el nacimiento de Moisés hasta el Sinaí. Dime, hermano. Ahí es donde Moisés, pastor, disculpe, abre el mar y cruzan, pues ahí lo liberan, ¿cierto? Exacto, exacto. Ok. Ahí es donde ocurre ese relato, ¿no? Moisés levanta la vara, se divide el mar y por ahí pasan y son libres. Muy bien. Eso es en Éxodo. Vamos con Números. ¿Qué nos habla el libro de Números? El libro de Números nos habla de la peregrinación en el desierto, desde el monte Sinaí, donde los llevó Moisés, hasta llegar a la orilla de la tierra prometida y la preparación para la conquista. O sea, el pueblo de Israel estuvo en el desierto, porque Moisés los llevó al desierto. Moisés liberó al pueblo de Israel con el fin de llevarlos hacia Canaán, y Canaán es la tierra prometida, la tierra que van a conquistar y se van a sentar ahí. Pero primero tenían que pasar por un desierto. Entonces, el libro de Números nos narra esa peregrinación en el desierto del pueblo de Israel, dirigido por Moisés. Ahí es donde permanecen 40 años, pastor. Exacto, exacto. Ahí en el desierto permanecen 40 años. En esos 40 años Dios se revela, les da la ley, hacen un tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda con telas, con madera, donde entraban a adorar a Dios. Un prototipo de un templo que se podía desarmar y se podía llevar a cualquier lado. Era el tabernáculo en el Antiguo Testamento, antes de que tengan su templo, ¿no? Muy bien, luego viene el cuarto libro, que es Josué. Josué nos narra desde la toma y conquista de Canaán, porque con Moisés salen de Egipto rumbo a Canaán, pero Moisés muere antes de entrar a Canaán. Moisés solo ve Canaán de lejos. Entonces es Josué quien conquista Canaán. Josué, liderando al pueblo de Israel, sucesor de Moisés, conquista Canaán, y el libro de Josué nos narra eso. El libro de Josué nos narra desde la conquista de Canaán hasta la muerte de Josué. ¿Okay? Hasta la propia muerte de José. Josué muere un anciano ya en su casa, después de conquistar Canaán, muere Josué. Después viene el quinto libro, el libro de los jueces. Cuando el pueblo de Israel conquista Canaán, todavía no tienen reyes. Entonces, como no tienen reyes, el pueblo de Israel necesita ser gobernado por líderes espirituales, morales, ¿no? Entonces, ahí Dios levanta a los jueces. Por eso este libro se llama Jueces. Los jueces gobiernan al pueblo de Israel antes que el pueblo de Israel tenga su rey, cuando viven en Canaán. Entonces, la época de 400 años de los jueces. Los jueces gobiernan por 400 años al pueblo de Israel antes que tengan a su rey. ¿Ok? Luego viene Primera de Samuel. Primera de Samuel, nace Samuel, un juez también, y también hace la función de profeta, y Samuel escoge al primer rey que se va a llamar Saúl. En Primera de Samuel ya aparece el primer rey de Israel. El pueblo de Israel, que ha conquistado en Canaán, vive en Canaán, desean tener rey como cualquier otro país de la tierra. Entonces piden a Samuel que les dé un rey, y Samuel les da a Saúl. Saúl se convierte en el primer rey de Israel, del pueblo de Israel. ¿Ok? En Segunda de Samuel ya aparece David, el sucesor de Saúl, y David va a ser el nuevo rey de Israel. Y es el mismo David que escribe los Salmos, que también mata a Goliat, que conquista más pueblos y se vuelve el rey de Israel, el gobernante de Israel. David, el segundo rey. ¿Okay? Y en Primera de Reyes ya nos habla reinado de Salomón y la división del reino en dos caminos y la historia del profeta Elías. En Primera de Reyes gobierna Salomón, el hijo de David. Salomón es el hombre más sabio de la tierra y también quien construye el gran templo en Jerusalén. Salomón es quien edifica el templo. Ya dejan el tabernáculo, esa tienda que usaban en el desierto, lo dejan y construyen un templo. Salomón como rey manda a construir ese templo. Lo llena de oro, lo adorna y en ese templo van a adorar a Jehová, van a adorar a Dios.
¿Ok? Pero también cuando muere Salomón, el reino se divide. El reino de Israel se divide en dos caminos, o sea, en dos partes. Y aquí voy a escribir también, para que lo apunte ahí, en su hoja, porque en Primera de Reyes usted va a leer cómo se divide el reino de Israel. ¿Ok? Israel se divide en dos partes. Se divide en el norte, y el norte se ponen por nombre como Israel, y también aparece el sur, reino del sur, que recibe por nombre Judá. Ellos mismos se ponen esos nombres. ¿Okay? Reino del norte se llama Israel y reino del sur se llama Judá. Por eso en la Biblia también va a leer profecía para Israel y otro va a decir profecía para Judá. O sea, porque hay dos pueblos. En Primera de Reyes se divide el pueblo de Israel en dos reinos. Reino del norte, que tiene por nombre Israel, y reino del sur, que tiene por nombre Judá. ¿Ok? Segunda de Reyes, ya aparece reinado de los demás reyes. Ya después de Salomón vienen otros reyes, algunos hacen lo bueno ante Dios, otros hacen lo malo. En total hay 39 reyes. En Segunda de Reyes aparecen 39 reyes. ¿Ok? Reinado de los demás reyes hasta la dispersión de Israel por Asiria y la de Judá por Babilonia. En Segunda de Reyes también va a narrar eso, que el reino de Israel, reino del norte de Israel, es conquistado por Asiria, por el imperio asirio. Y el reino del sur, Judá, es conquistado por el imperio babilónico. También eso aparece en Segunda de Reyes, que el reino del norte, Israel, es conquistado por el imperio asirio y el reino del sur, Judá, es conquistado por el imperio babilónico. Ahora, ¿por qué razón Dios permite esta conquista? Cuando el pueblo de Israel llega a Canaán con Josué, se dan cuenta que en Canaán los habitantes son idólatras, hacen prácticas paganas. En Canaán incluso existía la prostitución sagrada, que era un culto a los dioses cananeos, y ese culto consistía en prostituirse y hacer orgías. Y en esa fiesta, en ese culto cananeo, se tenían hijos, se engendraban hijos. Y esos hijos, como eran productos de esa orgía, de esos cultos cananeos, eran sacrificados para esos mismos dioses cananeos. Por eso cuando llega el pueblo de Israel se da cuenta que el pueblo de Canaán está muy corrompido. Y Dios quiere exterminar esa maldad, y por eso que Dios también manda al pueblo de Israel conquistar Canaán para exterminar ese mal, quitar ese mal de la tierra. Un castigo, ¿no? Para el pueblo cananeo. Pero cuando Israel se asienta en Canaán, Israel también es tentado de practicar esas cosas, ese tipo de cultos. Y en varias ocasiones el pueblo de Israel peca con eso. El pueblo de Israel a veces se va a adorar a los dioses cananeos, y la Biblia lo va a decir en el Antiguo Testamento, se van a adorar a dioses cananeos, y ahí es donde Dios manda a los profetas para amonestar al pueblo de Israel. Y por ese pecado de Israel de adorar a los dioses cananeos es que son conquistados más adelante el norte por el imperio asirio y el sur por el imperio babilónico. Dios los castiga también, envía una corrección, un castigo. Como no querían obedecer, como adoraban a dioses ajenos también, Dios envía al imperio asirio y al imperio babilónico para invadir a ambos reinos, reino del norte y reino del sur. ¿Ok? Eso se narra en Segunda de Reyes. Entonces, el reino del norte es conquistado por el imperio asirio y es destruido prácticamente. Solo quedan empobrecidos, ¿no? Los sobrevivientes del reino del norte quedan pobres, sin reino, y comienzan a hacer una nueva vida. En cambio, el reino del sur, Judá, son conquistados por el imperio babilónico, pero también son llevados a Babilonia.
y en Babilonia van a vivir 70 años. ¿Ok? Y también la Biblia lo va a decir, que los judíos del reino del sur son llevados a Babilonia y en Babilonia